Muy bien, chicos, buenas tardes. Espero que estén bien. A todos los que no han saludado, buenas tardes también. Vamos a iniciar nuestra sesión de clases del día de hoy. Para empezar, me gustaría que me confirmaran si me escuchan bien y si logran ver mi pantalla, por favor. Buenas tardes, Inge. Se logra ver y sí se escucha. Muchas gracias, muy amable. Sí se ve bien todo. Gracias, muy Pues, amable. Inge, sí se ve, sí se ve. Gracias. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra sesión de clase del día de hoy. Solo permítanme. ¿Se recuerdan que ayer tuvimos clase, verdad? Para los que no lograron entrar, pues les voy a rogar que puedan ponerse al día con los temas que tratamos para que no se vayan quedando atrás. Pues hoy que es 3 de febrero, no 9 de febrero, perdón, nos toca nuestra tercera sesión y pues vamos a trabajar con el tema de más aplicaciones de la ley de Coulomb. Recordarán que ayer estábamos trabajando con la ley de Coulomb, que definimos que era una ecuación que definía cómo se relacionaba lo que describía la fuerza de cómo se relacionan dos cargas, ¿verdad? Vimos que la fuerza depende de la cantidad de carga que tenga cada una de las partículas que estamos estudiando, así como la distancia al cuadrado que separa las partículas, y una constante que llamamos la constante eléctrica o la constante de Coulomb, que tenía un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿verdad? Vimos que un par de ejemplos de cómo trabajar, cómo aplicar la ecuación de la ley de Coulomb. Vimos aquí una que requería un poquito de recordarnos la suma de vectores y aquí un poquito del equilibrio de cargas. Entonces, pues vamos a ver hoy, ya 9 de febrero, del 2022. Entonces, aplicaciones de la ley de Coulomb, o más aplicaciones, porque vamos a hacer más ejercicios de los que vimos ayer. Entonces, vamos a poner aquí. Más aplicaciones de la ley de Coulomb. ¿Sí? Entonces, una de las aplicaciones principales de la ley de Coulomb es que nosotros podemos aplicarla con dos objetos que tengan carga, incluso si estos son conductores. Recordarán que en la primera clase que tuvimos, estábamos viendo que los conductores son aquellos elementos, aquellos materiales que tienen la característica de que cuando la carga se les da, pues todas las cargas pueden moverse alrededor libremente de él, ¿no? Pueden moverse en cualquier parte. Entonces, supónganse, ¿sí? Vamos a poner aquí como una especie de subtítulo, si lo quieren ver así, o una aplicación, es que cómo se aplica la ley de Coulomb cuando tenemos conductores con carga. Conductores con carga. Para eso, supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí una partícula o una esfera o un conductor con una carga que vamos a llamar Q1. Y por acá vamos a tener otro objeto que va a tener una carga Q2. Ahí tenemos entonces dos objetos que tienen carga. Si nosotros afirmamos que estos son conductores, la carga que puedan tener, pues va a estar moviéndose en todo el conductor, lista para poder salir o poder moverse para alguna parte donde se vaya a poder, igual en la carga número 2. Supónganse que nosotros hacemos lo siguiente ahora, que vamos a juntar estas cargas o estos objetos conductores. Entonces voy a tomar uno y lo voy a poner cerca del otro. Lo juntamos aquí. En el momento en el que estos objetos conductores entran en contacto, las cargas de ellos se mezclan, porque las cargas o la carga que tenía puede moverse ahora libremente también dentro del espacio que estaba ocupado la carga 2, y la carga 2 puede moverse libremente también en todo el espacio, incluyendo el de carga 1. Por lo tanto, ahora ha habido una combinación de carga. La carga total que tiene esta mezcla de objetos conductores no es más que la suma de las cargas de cada una de las partículas o de los objetos conductores. Tomen en cuenta que esto es una suma independientemente del signo que tengan las cargas. Así, por ejemplo, si la carga número 2 es una carga negativa, pues aquí se transformaría a una resta, ¿no? Porque más o menos es menos y las cargas se restarían.
Si los dos objetos, supónganse, este tiene un microcoulomb y este tiene menos un microcoulomb, pues la suma de ellos haría que las cargas se cancelen entre sí y ya no tendríamos carga resultante. Entonces la carga total de esos objetos en contacto permite que la carga se combine, teniendo una suma total de cargas. Si ahora nosotros volvemos a separar las cargas, resulta que la carga de cada una de ellas ha cambiado. Ya no va a ser Q1 ni Q2. En el momento en el que nosotros volvemos a separar las cargas, cada una de estas esferas conductoras o estos objetos conductores se va a llevar exactamente la mitad de la carga que tenían cuando estaban juntas. Eso significa que esta carga de aquí ahora tiene una carga total Q1 más Q2 dividido 2 y esta de acá tiene una carga total de Q1 más Q2 dividido 2. Esto es independientemente del tamaño que tenga cada una. Es decir, aquí podemos tener una carga muy pequeña o un objeto muy pequeño y aquí un objeto conductor muy grande. El tamaño de las esferas no va a importar. Cada una de ellas se va a llevar exactamente la mitad de la carga que tenía inicialmente. ¿Me explico? Entonces, tomemos en cuenta que esto funciona cuando nosotros juntamos dos cargas, ¿no? Cargas que pueden moverse entre sí. Si me comprendieron esto, pues apliquémoslo en algún ejemplo para que podamos verlo cómo se aplicaría. Ok, miren este problema entonces. Dice así. Una carga de 10 microcoulombs y una carga de menos 6 microcoulombs. Recuerden que el micro es por 10 a la menos 6, ¿no? Están separadas 40 milímetros. Hay una separación entre ellas, ¿eh? Pregunta, ¿qué fuerza existe entre ellas? Es como un inciso A, ¿no? Luego el problema sigue y dice, las esferas se ponen en contacto unos cuantos segundos. Y luego se separan de nuevo 40 milímetros. Pregunta, ¿cuál es la nueva fuerza? ¿Es de atracción o de repulsión? Entonces empecemos resolviendo nuestro problema. Dice que tenemos una carga de 10 microcoulombs. Entonces voy a poner yo aquí, voy a dibujar una esfera. Voy a fingir que esto es una esfera. Que tiene una carga total de 10 microcoulombs. Y vamos a tener otra esfera que va a tener una carga de menos 6 microcoulombs. Entonces voy a dibujar aquí una esfera que va a tener una carga de menos 6 microcoulombs. Estas cargas, según lo que el problema indica, están separadas 40 milímetros. Entonces indiquemos aquí que la separación entre estas cargas es 40 milímetros. Ahora el problema me pregunta, pues así de manera bien sencilla, ¿qué fuerza existe entre ellas? Entonces aquí es una simple aplicación y sustitución de datos de la ley de Coulomb. Entonces aquí me quedaría que la fuerza estaría dada según la ley de Coulomb, la constante eléctrica, por la carga 1, por la carga 2, dividido la separación entre estas cargas al cuadrado. Reemplacemos datos, entonces aquí me quedaría la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Recordarán esta unidad de medida de la constante eléctrica, por la carga número 1, que es 10 microcoulombs. Entonces vamos a poner aquí microcoulombs, recordando de que tenemos que reemplazar este micro por la potencia de 10 que le corresponde cuando hagamos los cálculos. Aquí me quedaría 6 microcoulombs. Vean de que no estoy sustituyendo el signo también porque estoy calculando únicamente la magnitud de la fuerza. Y la separación, que son 40 milímetros. Recuérdense que mili tiene una potencia de por 10 a la menos 3. Entonces lo voy a reemplazar cuando hagamos el cálculo en nuestra calculadora. Entonces voy a reemplazar datos y voy a sustituir. Aquí me quedaría entonces, vamos a ver, 9 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 6. Está mal.
menos 6. Y dividido entre 40 milímetros, 40 por 10 a la menos 3, vean que estoy cambiando el prefijo. Y me queda que la fuerza es de 337.5 newtons. Vean que las partículas con carga o cada una está recibiendo una fuerza de 337.5. Al ser cargas opuestas, ¿las partículas se atraerían o se repelerían? ¿Qué dicen ustedes? Se atraen. Se atraen, muy bien. Se atraen. Excelente. Muy bien. Entonces, está claro de que esta carga querría irse hacia esta y esta quiere irse hacia la otra. Los dos se moverían con esta misma fuerza cuando estén separadas a los 40 milímetros. ¿Estamos? Ahí hemos resuelto pues lo que el problema me pedía, ¿no? Ahora me dice, las esferas se ponen en contacto unos cuantos segundos y luego se separan de nuevo 40 milímetros. ¿Cuál es la nueva fuerza? ¿Es de atracción o repulsión? Entonces hagamos lo que el problema me está indicando allí. Vamos a poner en contacto las esferas. Vamos a poner en contacto estas esferas, las vamos a poner juntas. Y ahora, por favor, si ustedes son tan amables de indicarme, ¿cuál sería la carga total que tendrían estas dos esferas cuando estén juntas? Sabiendo de que una tenía 10 microcoulombs y la otra tenía menos 6 microcoulombs. ¿Qué dicen? Sería de 4 microcoulombs. Exactamente, Isaac, muy bien. Entonces aquí me queda 4 microcoulombs. Esa es la carga total que tenemos cuando nosotros hemos juntado las dos cargas, porque entonces tenemos una combinación de cargas, ¿no? Ahora, cuando nosotros separemos nuevamente estas 40 milímetros, como el problema me indicaba, pero ¿cuánta carga se lleva cada esfera? Sería de 2 microcoulombs. Excelente, Ajá, muy bien. Sería 2 microcoulombs y 2 microcoulombs. En este punto, vean, en este punto nosotros ya tenemos la posibilidad de definir si la nueva fuerza, sería de atracción o de repulsión. ¿Qué dicen ustedes? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión, exactamente. Porque tenemos exactamente la misma cantidad de carga en cada esfera. Entonces podemos aplicar aquí la ley de Coulomb nuevamente para determinar esa magnitud de la fuerza. Aquí sería la constante eléctrica por la carga número 1, que son 2 microcoulombs, por la carga número 2, que también son 2, entonces le elevo al cuadrado, y lo divido entre la separación al cuadrado, que son 40 milímetros al cuadrado. Reemplazo datos en la calculadora. Aquí me quedaría entonces la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9, por 2 por 10 a la menos 6 al cuadrado, y dividido 40 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y me da que la nueva fuerza es de 22.5 newtons. Y como muy bien dijimos y me dijeron ustedes, es una fuerza de repulsión. Y así hemos resuelto entonces las preguntas que el problema requería. ¿Me explico, chicos? Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga algo? ¿Quedó claro como el agua? ¿Claro como la leche? ¿Claro como el chocolate? Inge, una pregunta. Sí, dígame. perdón. Que hable la señorita. Muy bien, gracias. Digamos, si se hubieran más partículas, más de 2, igual se sigue sumando carga 1, 2, 3, hasta la carga que sea dividido 2. O dividido No, número de cargas. dividido la cantidad de cargas que tengamos. Por ejemplo, si contamos las 3 cargas y las separamos, cada una de las cargas se va a llevar la tercera parte de la carga total. Si fueran 4, cada carga se lleva la cuarta parte. Siempre se divide la carga entre las que nosotros separemos. Otra cosa bien importante y que surge por lo que usted me dice es que, por ejemplo, supónganse que nosotros tenemos aquí 2 cargas, ¿no? Una de 10 microcoulombs, una de menos 6, y por aquí tengo otra que tiene 4, por ejemplo. Entonces, si nosotros juntamos estas dos, ya vimos que estas dos darían una carga de 4. Si por aquí tengo otra de 4, cuando yo la junte aquí,
pues serían 8, ¿no? Si yo quito esta, pues esta se vuelve ahora 4 y estas quedan con 4, ¿sí? Si separo las 3 al mismo tiempo, en exactamente el mismo instante, entonces cada una de las cargas se llevaría la tercera parte de los 8 microcoulombs. Depende mucho del proceso en el que lo separemos. Si solo quitamos una y dejamos 2 juntas, entonces la primera, la que estemos llevando, se lleva solamente la mitad de la carga, dejándole la mitad a las otras 2 que se quedaron juntas. O sea, se lleva la mitad y las otras 2 se quedan con la otra mitad. Exactamente, si separamos una primero. Y si la separamos a las 3 exactamente en el mismo instante, entonces cada una de las 3 se lleva la tercera parte de los 8 microcoulombs que tenían juntas. Gracias, Inge. Muy bien. ¿Quién más? ¿Por ahí tenían otra pregunta? ¿Pero? Sí, Inge, yo. Dígame. Mira que yo no entiendo por qué repulsión, o sea, no entendí esa parte cuando usted la explicó. Bueno, lo que pasa es que se recuerda de que vimos el último día, el lunes, que de la ley de los opuestos, que cuando 2 objetos tienen exactamente la misma carga, el mismo signo de carga, la fuerza que van a tener ellos es repulsiva. Pero si tienen signos opuestos de carga, entonces la fuerza va a ser atractiva. En este caso, pues cada una de las cargas se repelería entre sí. Ya, Inge, sí, es cierto. Gracias. Muy bien. Sí, gracias, Inge. Muy bien. Ingeniero, Dígame. buenas tardes. Solo con una pregunta, digamos, como en este caso, a la hora de sumar las dos cargas quedó positiva, pero en dado caso de que esta quedara negativa, igual siempre van a terminar uniéndose por un breve instante y al final se van a repeler las dos energías. Exactamente, sí, porque independientemente del signo que sea esta carga, si que esto hubiera sido -4, pues entonces esto hubiera sido -2 y esto hubiera sido -2 también. Siempre se van a separar. Muy bien. Sí, que eso fue lo que noté, pero quería confirmar mi idea. Sí, así como usted escribió está bien. Pasemos a nuestro siguiente ejemplo, entonces. Ok, miren, pues dice aquí, cierta carga Q mayúscula va a dividirse en 2 partes. Una se va a llevar, según lo que dice aquí, una carga Q mayúscula menos Q minúscula, y la otra se va a llevar una carga Q minúscula. Pregunta el problema, ¿cuál es la relación Q mayúscula a Q minúscula? Es decir, ¿cuál es el resultado de dividir Q mayúscula entre Q minúscula, no? Si las 2 partes separadas por una distancia dada han de tener una repulsión Coulomb máxima. Es decir, tengo una carga y la quiero partir en 2 partes, no necesariamente iguales. ¿De qué forma las puedo partir? De tal forma de que la fuerza que separe estas 2 cargas o estas 2 porciones de carga sea la más grande posible. Eso quiere. ¿Cuánto debe ser lo que debo quitar para obtener una fuerza máxima? Bueno, entonces, pues según lo que el problema indica, ahí tenemos pues una carga Q, que no me dicen si es positiva o negativa. Y vamos a sacar de esta carga 2 cargas más pequeñas. Una que se llama Q minúscula y otra que es la Q mayúscula, pues quitándole esta Q minúscula. Estas se van a separar a una distancia, dada es el problema, es decir, asumimos que conocemos esta distancia, y lo que quiero es que la fuerza sea máxima. Entonces, ¿cuánto le debo quitar para que esa fuerza sea máxima? Bueno, no sé únicamente de momento, pues la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, la ley de Coulomb afirma que la fuerza está dada por la constante eléctrica, por la carga 1, por la carga 2 y dividido la separación entre las cargas. De tal forma, entonces, que si reemplazo los datos, aquí me quedaría que la fuerza sería la constante eléctrica por la carga 1, que sería Q, por ejemplo, por la carga 2, que es Q menos Q, y dividido la separación entre estas cargas al cuadrado. En esta ecuación, la fuerza, se supone que la constante K es constante, ¿no? Que la separación entre estas 2 cargas al cuadrado es constante, porque asumimos que
es el problema? Una distancia dada. Es decir, asumimos que esa distancia la conocemos. Y vamos a suponer que la carga Q mayúscula la conocemos, porque el problema me dice una cierta carga Q va a dividirse. Es decir, partimos de la idea de que conocemos esa carga. Sin embargo, entonces, lo que no conocemos en esta ecuación es el valor de la carga Q minúscula. Para determinar el valor de esa carga Q minúscula, entonces podemos ver que aquí tenemos una función que me describe la fuerza eléctrica en términos de la carga. Constante eléctrica dividido R cuadrado por Q minúscula por Q mayúscula menos Q minúscula al cuadrado. Si multiplico, ¿no? Ahora, si yo necesito determinar cuál es la fuerza máxima, una función, ¿qué procedimiento debo seguir? ¿Quién me quiere decir ese? ¿Qué se hace allí? ¿Igualar a 0? ¿Igualar a 0? Sacar la primera derivada, ¿no? Sacar la primera derivada, ¿no? Sacar la primera derivada, Inge. Sacar la primera derivada, ¿verdad? Así ya. Ahí tenemos dos datos. Vamos a derivar y luego de derivar, pues igualamos a 0, ¿no? Entonces, saquemos la primera derivada de la carga. Entonces, observen que la variable es la Q, ¿no? Entonces, las constantes pues se quedan allí, no las tocamos. Y derivamos simplemente la carga Q minúscula. Entonces, aquí me queda Q menos 2Q. Y ahora sí, para optimizar, es decir, para encontrar el máximo, igualamos a 0 esta primera derivada. Observen de que estas constantes, por ser constantes, al pasar a multiplicar al otro lado, pues se cancelan y finalmente en la ecuación me queda que Q menos 2Q minúscula es igual a 0. Por lo tanto, Q mayúscula tiene que ser igual a 2Q minúscula. Y finalmente, como el problema lo que quería es la razón, ¿sí?, la relación entre las cargas, pues aquí me quedaría que Q dividido Q es igual a 2. Por lo tanto, la relación entre la carga total y la parte de la carga que vamos a quitar debe ser 2 para lograr que la fuerza de repulsión entre estas cargas sea la más grande posible. ¿Me explico? Inge, disculpe, ¿cómo llegó a poner la función de Q pequeña? Ah, solo ya. Aquí tenía la ley de Coulomb, ¿no? Así como repasando únicamente los datos que tenía. Luego simplemente multipliqué y entonces me di cuenta de que la única variable aquí era la Q minúscula, entonces por eso ya sé que es una función, una fuerza en términos de Q. Ok, gracias, Inge, muy amable. ¿Va, Isaac? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Veamos el siguiente. Estoy tratando de mostrarles todos los tipos de problemas que pueden aparecer y a pesar de eso que les voy a mostrar aquí algunos ejercicios, pues cada uno de los ejercicios va a tener su propia particularidad, ¿no? Entonces, posiblemente podemos utilizar alguna de las teorías que les estoy mostrando aquí, como posiblemente pues ustedes van a tener que encontrar algo que les permita resolver los problemas. Esa es la particularidad de la física, ¿no? Que no son problemas repetitivos. A ver, dice el problema esto. Dos cargas fijas, con eso se refiere a que no se pueden mover, ¿no? De 1.07 microcoulombs y menos 3.28 microcoulombs tienen una separación de 61.8 centímetros. Pregunta, ¿dónde puede estar una tercera carga de modo que no actúe sobre ella ninguna carga neta? Es decir, la carga total en el exterior que se pueda tener, pues es como que tuviéramos una carga de 0, o sea, una fuerza total 0. No se va a ir para ningún lado. Interesante, ¿no? Entonces, intentemos resolver el problema. Dice que tenemos una carga de 1.07 microcoulombs. Yo voy a dibujar, voy a suponer que esta carga de 1.07 microcoulombs es esta. Y voy a suponer que la carga de 3.28 microcoulombs negativa es esta de acá. Entonces, aquí tenemos una carga de 1.07 microcoulombs, que tal vez vamos a poner mejor por arriba. Acá. Y otra de menos 3.28. A ver, si estas cargas estuvieran así en el vacío y nada más que ellas estén estando, ¿qué pasaría con esas cargas? ¿Se atraerían o se repelerían? ¿Qué dicen ustedes? Se atraen. Se atraen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, el problema me dice, ¿dónde puede estar una tercera carga? Y no me dicen qué carga, ¿no?
Entonces, supongamos que esta carga, pues es esta carga pequeñita que voy a dibujar aquí, esta carga que vamos a llamar una carga Q. Y pensemos por el momento que es una carga positiva. Pensemos que es negativa mejor. A ver qué pasa. ¿No? Pensemos que es negativa. La idea es dónde la podemos colocar de tal forma de que como que se quede en equilibrio. Supónganse entonces que pensamos que la podemos colocar en algún punto intermedio entre las cargas. Veamos si es funcional. Analicemos carga por carga. ¿Qué pasaría si nosotros analizáramos únicamente este par de cargas? ¿Qué le pasaría a la carga Q? ¿Se atraería o se repelería? ¿Se atraería, Inge? ¿Atraería? Se atraería, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo voy a colocar aquí una flechita indicando de que debido a estas dos cargas, aquí habría una fuerza, ¿no? Que la querría jalar hacia la izquierda, de acuerdo a la perspectiva que tenemos. Ahora examinemos el otro lado. ¿Qué pasaría si tenemos este caso? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos aquí la carga Q y esta carga negativa de menos 3.28 microcoulombs? ¿Se atraería o se repelería? Se repele, Inge. Por lo tanto, le empuja. Y eso significa que aquí tendríamos una fuerza total también para el otro lado, ¿no? Eso significa que si nosotros sumamos estas fuerzas, ¿será posible que pueda quedar en equilibrio allí? ¿O en ninguna posición van a quedar las fuerzas en equilibrio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que si hubiera colocado la carga aquí más cerca, posiblemente una fuerza sería para allá, para un lado, para la izquierda, por ejemplo, y otra sería para la derecha o no? Siempre van a apuntar las dos hacia la izquierda. Sí, siento que las dos hacia la izquierda, Inge, porque una es de repulsión y una es de atracción. Exactamente. Independientemente de dónde la coloquemos en el espacio entre las cargas, no va a estar en equilibrio. Siempre va a haber una carga que la empuja y otra que la trae en la misma dirección. Por lo tanto, no vamos a lograr ahí que esta esté en equilibrio. Por lo tanto, colocar la carga entre estas dos no va a funcionar. Supongamos entonces que colocamos ahora la carga de este lado. Entonces, en un espacio fuera de ella. Examinemos qué va a pasar. Coloquemos la que tenemos espacio. ¿Qué va a pasar con esta? ¿Se atrae o se repele? Se traen. Se atrae. Entonces, esta carga Q pequeñita, dígame. No, yo analizando lo que está diciendo, para que la única que se podría mantener en equilibrio sería colocar la otra carga negativa en medio de esas dos. La otra carga negativa, no, si colocamos, ¿era lo que teníamos? ¿Vemos? Si colocamos esta carga negativa aquí en medio de estas dos. Al No revés, creo, pero Inge. con la otra, con la de menos 3.28. Si lo pusiéramos así, Ah, exacto. así. No, pero probemos, pero hagámoslo aquí. ¿Qué pasaría si queda aquí? Esa sería una opción ahorita, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a adelantarnos para no contar el final para no hacer un spoiler. Veremos. Aquí me dijeron que se atraerían, ¿verdad? Vamos a ir por partes. Ahorita vamos a ver qué pasa. Entonces aquí habría una fuerza 1, ¿verdad? Ahora, supongamos que esta no está. ¿Cómo sería la interacción entre estas dos? ¿Atracción o repulsión? De repulsión. De repulsión. Entonces, esta sería para el otro lado. Qué buena onda, ¿no? Porque eso significa de que si en algún punto estas fuerzas logran tener la misma magnitud, se cancelarían entre sí y esta es como que estuviera en un espacio en el que no hay cargas que la perturben. Está en equilibrio total. Entonces significa que podemos colocar la carga en un espacio afuera de ellas dos. O sea, en ese espacio funciona, ¿no? Veamos qué me dicen, qué va a pasar cuando nosotros metamos datos a las ecuaciones. El problema me indica que la separación entre las cargas, las fijas, es de 61.8. Vamos a suponer que la distancia que hay desde la carga de 1.07 microcoulombs a donde está la carga Q, que no sé qué valor tiene, pues la vamos a llamar X, ¿no? Porque quiero ver cuánto es esa distancia de X. Y apliquemos la ley de Coulomb para determinar las fuerzas. La fuerza número 1 estaría dada por la constante eléctrica, por la carga Q, que no conozco, por la carga de 1.07 microcoulombs, dividido la separación entre estas cargas al cuadrado, que es X al cuadrado.
Y la fuerza número 2 estaría dado por la constante eléctrica, por la carga Q, por la otra carga que sería 3.28. Vean que estoy calculando únicamente la magnitud, no me interesan los signos. Dividido la separación entre estas, que la separación es de X más 61.8 centímetros, que tal vez lo vamos a poner en metros para no confundirnos después. 0.618 metros al cuadrado. Ahí está. ¿Ven? Esta fuerza es la interacción entre esta carga negativa y la carga Q. Y esta fuerza es la interacción entre la carga positiva y la carga Q. Estas fuerzas tienen direcciones opuestas y va a haber algún punto en el que posiblemente tengan la misma magnitud. Entonces, si son exactamente iguales, que es lo que queremos, veamos en qué punto va a ser. Si las fuerzas van a ser de la misma magnitud en algún punto, me quedaría entonces que la constante eléctrica por la carga Q por 1.07 microcoulombs dividido X al cuadrado va a ser igual a la constante eléctrica por Q por 3.28 microcoulombs dividido la separación entre estas al cuadrado, que sería X más 0.618 al cuadrado. No Te faltó el 2, Inge. ¿Faltó el 2? 3.28. Ah, sí, ya vi. Gracias, César. No te da pena, Inge. Ahí está, gracias. No me había fijado, si no, no me va a salir. Ahí está. Veamos qué podemos cancelar en estas ecuaciones, porque es una ecuación. Puedo cancelar la constante eléctrica. Y observen esto, puedo cancelar la carga Q. O sea que independientemente de la magnitud que tenga esa carga Q, puede ser de cualquier magnitud, pues se va a cumplir este procedimiento que estamos haciendo. Observen que puedo cancelar los prefijos microcoulomb. Y me va a quedar una ecuación que simplemente es 1.07 dividido X al cuadrado igual a 3.28 dividido X más 0.618 al cuadrado. Y vamos a resolver esta ecuación para determinar cuánto es, pero no vamos a hacernos bolas y la vamos a resolver en nuestra calculadora. Para resolver una ecuación en nuestra calculadora, pues únicamente escribimos 1.07 pues dividido X. Ustedes también tienen una X, espero, en su calculadora. Igual, aquí tenemos el signo igual. Uy, no, solución dice. ¿El signo igual? No, el igual de aquí abajo. Inge, ahí no sería X al cuadrado. Sí, que faltó el X al cuadrado. Sí. Ahí está, muchas gracias. 3.28 dividido. Aquí me quedaría X más 0.618. Y ahora sí, al cuadrado. Y le doy solve. Shift y arriba de calc aparece solve. Le doy y se queda pensando. Esta calculadora, pues aquí a mí me da las dos soluciones. A ustedes posiblemente les va a dar una solución. Les va a pedir un dato. Ustedes meten ahí, por ejemplo, 0 y automáticamente les da una solución. Entonces aquí me está dando a mí dos soluciones. Una que es 0.823 y la otra que es de menos 0.225 metros. ¿Cuál de las dos soluciones creen que es la correcta? ¿La positiva? Positiva. ¿Y la negativa por qué no? ¿O también será solución? ¿Qué dicen los demás? Dije, yo digo que la positiva y la negativa tal vez sí es solución, pero viéndolo desde otro punto de vista. Tal vez, ¿verdad? Veamos. X es menos 0.25. Nosotros estamos midiendo X a partir de aquí, ¿no? Aquí hacia la izquierda, eso es X. Y se recuerdan que los signos a veces me ubican dirección, entonces posiblemente aquí me está diciendo que esa X pues tendría que ser para el otro lado. Eso significaría que si nosotros colocáramos la carga aquí, también quedaría en equilibrio. Sin embargo, contradice los conceptos que nosotros habíamos tomado. No podemos colocar aquí la carga porque el efecto que le generaría cada una de ellas haría que se vaya en la misma dirección. Por lo tanto, esta quedaría completamente descartada. Dejando únicamente entonces como solución que debemos colocar a nuestra carga a 0.823 de la carga de 1.07 microcoulombs. Y ahí estaría resuelto nuestro problema. ¿Me explico, chicos? Sí, Inge, todo claro. Perfecto. ¿Ya quedó claro? ¿O quieren que hagamos? ¿Podría repetir por qué no son soluciones ambas? Bueno, miren, lo que pasa es que les decía que la distancia X la estamos tomando en esta dirección. Por lo tanto, podríamos decir que este valor negativo que me está saliendo es un valor que estamos tomándolo en la otra dirección, 22.5 centímetros.
Pero vimos nosotros que si colocamos esta carga en un espacio entre las otras dos, siempre se va a mover en la misma dirección. Es decir, ahí nosotros hicimos un análisis para definir que un espacio, el espacio entre las cargas no funcionaría porque la carga no estaría en equilibrio. Por lo tanto, descartamos esta como solución. ¿Estamos? Sí, Inge. Muy bien. Pues sí, les digo, entonces, ¿quieren que hagamos otro problema o suficiente con esos ejercicios que ya les mostré? Tengo otro, ¿verdad? Pero usted me dice que ya no, pues ya no. Hagamos otro, Inge. Muy bien, hagamos Otro. otro. Muy bien. Recuerden que estoy tratando de mostrarles pues los que más, pues, tal vez los más difíciles que puedan aparecer en el libro. A ver, pues. Tal vez este es uno de los más difíciles que podamos encontrar. Este salió del libro de Bauer y les quiero mostrar que tiene doble puntito. En Bauer los puntitos definen la dificultad. Los problemas que no tienen un puntito son fáciles, con un puntito son intermedios y los dos puntitos son difíciles. Ejemplo 3, creo, no, 4. A ver, pues, este es el problema así. La figura muestra una barra delgada de longitud L, cargada uniformemente con una carga total Q. Encuentre una expresión para la magnitud de la fuerza electrostática que actúa sobre un electrón ubicado sobre el eje de la barra a una distancia d del punto medio de la barra. Qué intenso, ¿no? El problema quiere que nosotros determinemos cuál es la fuerza eléctrica sobre este electrón debido a la carga que está en esta barra. Y aquí en el problema voy a subrayar una palabra bien importante. La barra está cargada uniformemente. ¿A qué se refiere con eso, con esta palabra de que está cargada uniformemente? Supongan por un momento que esta carga pues es de 8. ¿8 qué? 8 microcoulombs, 8 coulombs, no importa. Entonces la carga total de esta barra es de 8. Si yo la parto a la mitad, entonces la mitad de la carga quedaría aquí. 4 conos, por ejemplo, y aquí 4 conos también. Si yo la partiera en 3, entonces la tercera parte de la carga queda en una parte, la otra tercera parte en otra parte y la otra tercera parte en otra parte. Está cargada uniformemente, significa entonces que vamos a encontrar la misma cantidad de carga por cada unidad de longitud que tengamos. Y vean esto que estoy utilizando, la misma cantidad de carga por cada unidad de longitud que tengamos. Eso de la carga total dividido en una longitud se le conoce como densidad de carga lineal. La densidad de carga lineal, que se representa como la letra lambda, se calcula como la carga total de un objeto dividido entre su longitud. A eso se le conoce como densidad de carga lineal. La densidad lineal de carga tiene la característica de que es constante siempre y cuando la carga esté uniformemente distribuida. Eso significa que si nosotros tomamos una porción de la carga, pedacito, miramos cuánta carga tiene y definimos cuánta longitud tiene y dividimos esos dos datos, me va a dar exactamente lo mismo a que tomara toda la carga y la dividiera entre toda la longitud. ¿Y por qué me va a servir eso? Bueno, porque lo que vamos a hacer aquí es que no vamos a tomar la barra como un todo, porque pues, la ley de Coulomb me habla de partículas y aquí tenemos una barra. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un pequeño segmento de barra, tan pequeño como sea posible. Entonces voy a dibujar aquí un segmento de barra que va a tener una porción de carga que vamos a llamar diferencial de carga y cuyo espesor va a ser tan pequeño que lo vamos a llamar diferencial de X. Vamos a suponer que este diferencial está ubicado a cierta distancia de la carga del electrón que nosotros queremos determinar la fuerza. Esta distancia de aquí, pues voy a suponer yo que esta distancia es X. Está separado de X. Así entonces el problema está más fácil porque yo tengo ahora una carga puntual, es decir, una carga muy pequeña porque es un grosor muy pequeño que podemos tomarlo como una partícula y un electrón. Y aplicar la ley de Coulomb para esas dos partículas. Sin embargo, no va a ser la fuerza total de toda la barra, sino solamente va a ser una porción de la fuerza.
Entonces, esa porción de la fuerza yo la voy a escribir aquí como que un diferencial de fuerza está dado por la constante eléctrica, que es la V de Coulomb, por la carga total, por la carga 1, que sería, pues en este caso, diferencial de carga, por la otra carga, que es la carga del electrón, entonces voy a poner aquí la carga elemental del electrón, ¿sí? Dividido la separación, y ya vi que la separación entre estas cargas es X. Entonces aquí me quedaría X al cuadrado. Esta es la fuerza que define este pequeño diferencial de fuerza con el electrón. Pero el problema me pide que yo determine la fuerza de toda la barra. Pues entonces, ¿qué hago? Pues entonces ya tengo ese, pues tomo otro diferencial y saco esa fuerza y saco otro diferencial y la fuerza y saco todos los diferenciales posibles y todas las pequeñas porciones de fuerza y al final pues reúno, sumo o integro todas esas fuerzas. Aquí está la palabra clave, ¿no? La fuerza entonces estaría dada por la integral de la constante eléctrica por la carga elemental por el diferencial de carga dividido x al cuadrado. Y es aquí donde vamos a encontrar de momento un conflicto. Porque la integral me dice que yo tengo que sumar cargas, pero la variable que tengo en la integral es una x. Entonces tengo que encontrar alguna forma de poder relacionar estas dos variables para dejar esa integral en términos de la carga o en términos de x. ¿Qué voy a hacer ahí? Pues es aquí donde yo utilizo la densidad de carga lineal. Porque les definí que la densidad de carga es lineal independientemente de la carga y longitud que tengamos. Eso significa que si yo tomo la pequeña porción de carga que tengo aquí, que se llama diferencial de carga, y lo divido entre su longitud, que es diferencial de x, este resultado de aquí tiene que ser exactamente el mismo resultado de aquí. Ambos tienen que ser lambda. Por lo tanto, estos dos resultados son iguales, lo que me implica que la carga dividido la longitud es igual al diferencial de carga dividido el diferencial de x. O en consecuencia, si despejáramos el diferencial de carga, me quedaría como carga dividido longitud por diferencial de x. Esta expresión que acabo de sacar aquí me permite reemplazar en la integral y escribir que la fuerza es la integral de la constante eléctrica por la carga elemental dividido x al cuadrado por el diferencial de carga, que sería ahora carga dividido longitud por diferencial de x. Y observen que ahora la carga, la longitud y estos elementos son constantes, dejándome una integral entonces en términos únicamente de x. Ahora empieza el dilema, ¿de dónde a dónde voy a integrar? Pues veamos. La distancia de x es esta de aquí, ¿no? Entonces veamos cuál es la distancia más corta que puede ser x. La distancia más corta que puede ser x, pues sería cuando un diferencial está aquí. La distancia más corta sería entonces esta distancia de aquí hacia acá. Intentemos ver cuánto sería esa distancia. Bueno, veamos si alguien me ayuda para que sea más fácil. Aquí está. La barra mide L y del centro de la barra hacia acá mide D. Entonces esto de aquí mide L medios, ¿no? La mitad de la barra. Si a D yo le quito L medios, me queda esta distancia. Entonces ya encontré aquí que esta distancia sería D menos L medios. Y el diferencial más lejano, es decir, la partícula más lejana que encontramos nosotros del electrón, estaría por acá. ¿Cuánto sería la distancia que hay de este o de un diferencial que esté desde aquí hasta el electrón? Pues miremos, ¿no? Ese es el D punto más medio de L. la barra. Excelente, muy bien, ahí está la solución. Esto es L medios, ¿no? Entonces la distancia total sería, como muy bien me dijeron ahí, D más L medios. Entonces yo voy a sumar todas las pequeñas cargas que van desde D menos L medios hasta D más L medios. Entonces si tengo una integral derecha y derecha, sacamos lo que es constante. Me va a quedar aquí la integral de D menos L medios hasta D más L medios. De dx dividido x al cuadrado. Y esa es una integral bien fácil, ¿no? La integral de 1 sobre x al cuadrado. Esta integral, vamos a poner aquí las constantes primero, menos q dividido L, simplemente es menos 1 sobre x. Y voy a integrar desde D menos L medios hasta D más L medios. Entonces reemplazo. Y aquí me quedaría que la fuerza estaría dada por la constante eléctrica, por la carga elemental,
por la carga total de la barra dividido la longitud por, veamos, aquí me quedaría menos 1 dividido D más L medios. Menos, que me da más, 1 dividido D menos L medios. Ahora es un proceso algebraico y me queda que la fuerza está dada por la constante eléctrica, por la carga elemental, por la carga Q dividido L. Y voy a simplificar esto. Aquí me quedaría 2 dividido 2D más L. Y aquí me quedaría, aquí negativo, 2 dividido 2D menos L. Sumemos las fracciones. Aquí me quedaría constante eléctrica por carga elemental, por carga total de la barra dividido longitud. Si sumamos las fracciones, el denominador común sería 2D más L por 2D menos L, que si usamos operaciones de productos notables, pues sería 4D cuadrado menos L cuadrado. Y en el numerador me quedaría, si no estoy equivocado, menos 4D más 2L más 4D más 2L. Lo que permite que nosotros podamos cancelar estas expresiones que incluyen a D. Me va a quedar simplemente aquí 2L más 2L, que es 4L, ¿verdad? Y esa L se cancelaría con esta. Finalmente, entonces, la fuerza estaría dada por la constante eléctrica, por la carga elemental, por la carga total, por un 4, que me quedó por allí, dividido 4D al cuadrado menos L al cuadrado. Y esta sería la fuerza que experimentaría un electrón que se encuentra ubicado a una distancia D del eje de una barra que mide L y que está cargada uniformemente. Y así hemos resuelto nuestro problema. ¿Me explico? ¿Se comprende? Y la L del 2L más 2L, ¿a dónde se fue? Ah, se ¿Cómo se sumaron. eliminó? Lo que pasa es que esta 2L más esta 2L da 4L, ¿no? Ujú. Entonces aquí me hubiera quedado 4L, pero como en el denominador hay un L, se Ah, cancelaron y solo me queda este 4. ya, gracias. Muy bien. Inge, disculpe, ¿cómo sé en la gráfica que es L medios? Porque póngale, yo ahí hubiera puesto D menos saber cuánto de L, ¿no? Mire, pues, lo que pasa es que la barra mide L. Y el problema, vea, me dice, a una distancia D del punto medio de la barra. O sea, yo sé que este es el punto medio de la barra. Y la distancia del Sí, punto pues. medio de la barra es D. Entonces, al ser el punto medio, esto mide L medios y esto mide L medios. Ajá. Sí, pues tiene razón. Gracias, ahí ya estoy al 100. Va, Isaac. Estamos. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Y nos miraríamos el día de mañana. Esperaríamos ponernos al día. Y ya el viernes, pues nos vamos más tranquilos. Les deseo una buena tarde y que descansen. Cuídense mucho. ¿Mañana qué hora, Inge? Tarde. Mañana a la hora de la clase, a las 4, a la hora de laboratorio, perdón, 4:10. Muchas gracias, Inge. Bye, Nos vemos, Isaac. Inge. Gracias, Inge. Listo, que estén bien, buena tarde. Así que, buenas Inge. tardes. Buena tarde. Nos vemos, Inge. Buena tarde. Inge, si yo no puedo.